A través de varios mundos, el instructor Tallinn supervisaba la clase de alumnos más variada y numerosa de una institución educativa galáctica. Sus aulas eran un crisol de información y culturas en el que, además de las asignaturas académicas, se enseñaba a los alumnos sobre los diversos orígenes de cada uno. Cuando Anya, la primera alumna humana, llegó a la escuela, el apacible ambiente se puso a prueba. Había una mezcla de curiosidad e incomodidad por Anya. La Tierra, su planeta natal, tiene fama de estar envuelta en mitos y misterios. Mucha gente de la galaxia lo llamaba Mundo de la Muerte, pensando que era un lugar inhóspito y poco amistoso. Anya estaba aislada de sus compañeros como consecuencia de esta reputación que la perseguía. Normalmente, almorzaba sola, escondida en un rincón tranquilo de la zona común para evitar a los demás, que le tenían miedo. Tras percatarse de las dificultades de Anya para integrarse, el instructor Tallinn tomó la decisión de intervenir. Pensó que la ignorancia de Anya sobre su entorno era el origen del temor y la desconfianza que la rodeaban. Tallinn creía que podía disipar la mística y el miedo que rodeaban a la Tierra, demostrando cómo cada planeta tenía sus propias amenazas y regiones inhabitables. Para ello, ideó una estrategia para unir a sus alumnos. Asignó a la clase una tarea que consistía en hacer una presentación en vídeo de su planeta natal, haciendo hincapié en los retos a los que se enfrenta tanto por los peligros geológicos como por las criaturas. El objetivo de esta tarea, que supone una parte considerable de la nota final, era mejorar la capacidad de los alumnos para comprender y valorar las experiencias de los demás. Tallinn estaba seguro de que, al realizar esta actividad, se disiparía cualquier temor o idea preconcebida sobre Anya y la Tierra, y crecería la empatía. La emoción y el interés se palpaban en el aire cuando los niños se pusieron a trabajar en sus proyectos. Estaban entusiasmados por compartir las dificultades especiales de sus planetas natales y educar a sus compañeros en dificultades similares. A pesar de su nerviosismo, Anya preparó cuidadosamente su presentación, haciendo hincapié en los diversos peligros que ofrecía la Tierra. Además de ayudar a Anya a adaptarse al aula, el profesor Tallinn creía que esta actividad impartiría a todos sus alumnos una valiosa lección. A pesar de las diferencias, todos los planetas tienen retos y amenazas a los que sus habitantes deben enfrentarse. Cuando los alumnos se prepararon para compartir sus descubrimientos sobre los peligros de sus planetas de origen, el aula se llenó de expectación. Para fomentar la comprensión entre el grupo heterogéneo, esta tarea constituyó una parte significativa de su nota final. La primera película del día de la presentación fue sobre el planeta Shalor, que tiene una fauna letal. Un pequeño monstruo peludo con garras afiladas fue observado por la clase, siseando y cortando un trozo de tela. A uno de los alumnos le hizo gracia decir que se parecía a un gato doméstico terrestre. Sin embargo, la amenaza de la criatura seguía siendo incierta. La siguiente presentación fue la de una criatura parecida a un pájaro con un pico curvado que podía partir semillas duras. Aunque el estudiante humano mencionó sus similitudes con un periquito, la clase quedó impresionada y hubo murmullos de insatisfacción. La presentación de la Tierra comenzó con una imagen del globo terráqueo, y luego mostró la agresividad de criaturas mortales como los glotones. El comportamiento violento de estos animales asombró a los alumnos. Luego la película pasó a los osos, que asustaban a la gente. Los alumnos jadearon cuando la presentación pasó al agua y mostró a un gran tiburón blanco atacando a una foca. El vídeo capta muy bien la fuerza del tiburón y su comportamiento agresivo natural. A la luz de la adaptabilidad y las cualidades de supervivencia humanas, la conferencia terminó exponiendo que los humanos son los organismos más peligrosos de la Tierra. Cuando los alumnos comprendieron las dificultades y la resistencia de la vida en la Tierra, la sala se quedó en silencio. Las perspectivas de los chavales sobre la Tierra y sus habitantes cambiaron drásticamente, y se pusieron de relieve las similitudes en la superación de las amenazas planetarias. A medida que avanzaban las charlas, en el aula se respiraba una mezcla de tensión y asombro.
La emoción se palpaba en el aire ante la siguiente presentación, tras los sorprendentes descubrimientos sobre la fauna de la Tierra. La siguiente película mostraba a un temible pájaro con un pico que se doblaba para atravesar semillas duras. Su fuerza y agilidad asombraron a los alumnos, y sus inusuales adaptaciones les cautivaron. Pero cuando un alumno llamó la atención sobre lo mucho que se parecía a un periquito, los demás murmuraron incomprensión y disgusto, viendo la afirmación como despectiva. Se hizo evidente que el trabajo era fundamentalmente incomprendido. El objetivo de las conferencias era llamar la atención sobre las amenazas reales a las que se enfrenta cada planeta, no simplemente sobre las extrañas mascotas. El objetivo del proyecto de fomentar la empatía y la comprensión entre los niños corría el riesgo de verse socavado por esta idea equivocada. El profesor llamó al siguiente ponente, dándose cuenta de que era necesaria una aclaración para volver a encarrilar el proyecto. La conferencia del alumno humano sobre los peligros de la Tierra se abrió con una asombrosa imagen del planeta azul. En ella se veían glotones haciendo gala de su ferocidad y capacidad para luchar contra depredadores más grandes. Los estudiantes se quedaron estupefactos al ver lo agresivo que era el glotón, desafiando sus suposiciones. A continuación se habló de los osos, animales comunes pero feroces que viven en todo el planeta. El público reaccionó sobresaltado ante las imágenes de estas formidables bestias, encontrando difícil imaginar la supervivencia en un entorno tan peligroso. A continuación, la película se trasladó al agua, donde los tiburones ocupaban la mayor parte de la pantalla. Los alumnos se quedaron boquiabiertos al ver a un tiburón blanco atacar a una foca, sobre todo los que no estaban acostumbrados a un comportamiento tan agresivo. Para algunos, la vívida descripción de la fuerza y las tendencias agresivas del tiburón fue simplemente demasiado para soportar. La sorprendente conclusión de la conferencia fue que, de todos los animales de la Tierra, el ser humano es el más peligroso. Se utilizaron ejemplos de creatividad y adaptación humanas que demostraban su capacidad para gobernar y vivir en condiciones duras para reforzar esta afirmación. Los alumnos enmudecieron mientras la audiencia asimilaba el concepto de una especie que no solo perdura, sino que florece ante semejante peligro. Los niños empezaron a darse cuenta de que cada planeta, incluida la Tierra, tiene sus propias dificultades y peligros. La lección principal de la tarea, que consistía en destacar las similitudes a la hora de hacer frente a las amenazas planetarias, había sido bien comunicada. Después de la severa presentación del estudiante humano, el aula se sumió en una incómoda quietud. Ahora era obvio para todos que el objetivo de la tarea no era mostrar mascotas poco comunes, sino exponer las amenazas reales a las que se enfrentaban los ciudadanos de cada planeta. La presentación de la Tierra había causado una impresión duradera, mostrando criaturas como glotones que se enfrentaban a depredadores mucho mayores con una tenacidad inesperada. Las perspectivas de los alumnos cambiaron al ver las impactantes imágenes de estos feroces animales. Hablemos ahora de los osos. La presentación mostró lo frecuentes que son en la Tierra y lo fuertes que pueden llegar a ser. Los alumnos no podían ni imaginarse vivir entre bestias tan fuertes, y estaban claramente preocupados. La sorpresa aumentó cuando la película pasó a los océanos de la Tierra y mostró tiburones. Los niños se aterrorizaron al ver a un gran tiburón blanco atacando a una foca, sobre todo porque no estaban acostumbrados a criaturas acuáticas tan hostiles. La conclusión de la conferencia reveló que los humanos son los animales más peligrosos de la Tierra. Se utilizaron ejemplos de ingenio humano y tácticas de supervivencia para poner de relieve esta audaz afirmación, resaltando la supremacía y adaptabilidad humanas. Un profundo silencio invadió el aula mientras los niños asimilaban este novedoso punto de vista sobre los habitantes de la Tierra. La presentación tuvo un efecto muy significativo. Al ver las duras realidades y los temibles animales que moldearon la fortaleza humana, los niños empezaron a ver la Tierra con asombro y reverencia. La lección era obvia. Todos los mundos, a pesar de su diversidad, tenían peligros y dificultades propios que moldeaban las cualidades especiales de sus habitantes.
La alumna humana tenía miedo de quedarse sola después de la conferencia, pero poco después, otros empezaron a acercarse a ella porque estaban interesados y conmovidos por las historias que se contaban. Compañeros curiosos rodeaban a la alumna humana, haciéndole preguntas sobre los problemas de la Tierra en un intercambio que fluía. El primer muro de desconfianza y confusión fue cayendo, para ser sustituido por una mutua consideración y camaradería. Desde su despacho, el instructor Tallinn observaba, contento de que el proyecto hubiera cumplido su objetivo, aunque de forma inesperada. Vio la valentía y la claridad que la presentación de la estudiante humana había dado a la clase mientras la repasaba. Era muy merecido que recibiera un sobresaliente por su perseverancia y por presentar su propio punto de vista. La dinámica de la clase cambió significativamente tras la presentación. El alumno humano almorzó solo como de costumbre, al principio temiendo una mayor soledad. Pero la curiosidad de la presentación dejó una impresión duradera. Los alumnos de otros mundos se acercaron uno a uno, motivados por una renovada curiosidad por las experiencias humanas. La indagación sincera y el respeto habían sustituido al miedo y el escepticismo originales. El estudiante que era humano relató con entusiasmo otras anécdotas sobre las dificultades y aventuras de la vida en la Tierra, mientras le llovían las preguntas sobre los peligros de la Tierra y la resistencia de los humanos. Los alumnos prestaron mucha atención a la creatividad y la adaptación humanas que les permitieron sobrevivir en un entorno tan peligroso. Aprendieron sobre innovaciones técnicas de supervivencia y el sentido de camaradería que caracterizaba la perseverancia humana. Estas historias inspiradoras calaron hondo, trascendieron las divisiones culturales y fomentaron la tolerancia entre unos y otros. El estudiante humano descubrió que ya no estaba solo durante el almuerzo, sino rodeado por un grupo de compañeros cautivados. Los relatos fueron recibidos con aprecio y una nueva toma de conciencia de que la supervivencia, el ingenio y la fortaleza eran compartidos a pesar de los fuertes contrastes entre sus entornos. Los chicos, que antes habían sido cautelosos, ahora veían a la gente como una fuente de inspiración e información. Empezaron a surgir lazos de amistad a medida que las conversaciones fluían con naturalidad. Tras mostrarse dudosos al principio, los alumnos alienígenas llegaron a considerar las experiencias de los humanos como una ventana inestimable a una forma de vida diferente. Con un sentimiento de satisfacción, el instructor Tallinn vio esta metamorfosis. A pesar de haber dado un giro imprevisto, la tarea logró finalmente su objetivo. Los alumnos se habían dado cuenta de que cada planeta tiene su propio conjunto de riesgos y dificultades, y que estas penurias han moldeado la fortaleza y resistencia de las personas que viven allí. La presentación del alumno humano había unido a la clase, además de educarla, demostrando que el diálogo sincero y las experiencias comunes pueden conducir a la aceptación y la comprensión. La clase había pasado de ser un lugar de incomunicación y terror a uno de camaradería y educación. En última instancia, la aceptación y el sentimiento de comunidad entre los niños fueron posibles gracias a la valiente decisión del alumno humano de compartir su propio punto de vista. La lección era evidente. A pesar de la inmensidad de la galaxia y la diversidad de sus gentes, siempre había algo en común entre humanos y alienígenas: la experiencia de superar las dificultades. El relato de la adaptación del estudiante humano al aula sirvió para demostrar el valor de la compasión, la comprensión y la apertura a lo desconocido. Marcó el comienzo de una nueva era en la educación intergaláctica, en la que se aceptaba la diversidad y se reconocía a cada estudiante, independientemente de su origen, por las contribuciones que le hacían especial.